Muy bien, en este práctico número 11, vamos a ver ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. En esta primera parte vamos a ver lo que corresponde a ecuaciones paramétricas. Bueno, siempre estamos acostumbrados a trabajar con funciones, ¿sí? En este caso lo que vamos a trabajar ya va a ser con curvas. Quiere decir que curvas, sea los gráficos que podemos obtener, no necesariamente corresponden a funciones. ¿Sí? Bueno, estas curvas nos van a permitir describir ciertos movimientos de una partícula. ¿Sí? Entonces, estas están descritas, ¿sí? Están descritas por dos ecuaciones paramétricas, ¿sí? Que proporcionan las coordenadas de los puntos, ¿sí? Como funciones de un parámetro. Quiere decir que ambas, tanto una como la otra, están en función de un parámetro. Si este parámetro es el tiempo, entonces las curvas describen el movimiento de un punto en el plano. Bueno, las curvas paramétricas. Suponemos que tenemos un objeto que se mueve en el plano X, Y. En distintos momentos ha de estar ubicado en distintas posiciones. Bueno, a diferencia de lo que pasaba anteriormente con la derivada, nosotros teníamos una función posición y transcurría el tiempo y decíamos que esa era una posición, digamos, en un solo sentido, ¿sí? En este caso nos da las coordenadas tanto para los valores de X como de Y, o sea, tanto X como Y son funciones de T, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros entonces vamos a ir variando el parámetro T y obtenemos los valores correspondientes X e Y. La unión de esos puntos, gráficamente, nos permite describir cuál es el movimiento de ese móvil, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a tener nosotros en ese caso son dos ecuaciones, X e Y, en función de un parámetro, ¿sí? El parámetro, es el valor de T, el que denominamos parámetro, ¿sí? Tiene que pertenecer al mismo intervalo. Ustedes tengan en cuenta que tanto en una como en la otra expresiones tenemos que reemplazar el mismo valor de T. Quiere decir que los valores de T tienen que estar en la intersección de los dominios, llamémoslo así, de los que corresponden los valores de T, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que diferenciar tres cosas. La T, que son los valores que toma el parámetro, la X, que nos va a dar el dominio de la curva, la Y, que nos va a dar la imagen de la curva. Son esas tres cosas, ¿sí? Al ir variando el tiempo en forma creciente, nos está dando una dirección, ¿sí? Que se la puede indicar con flecha en el gráfico, ¿sí? Que es la dirección correspondiente a los valores crecientes del parámetro T, como veremos en el ejemplo que sigue. En ese caso tenemos tanto X como Y en función de T. Como ustedes pueden ver tanto en una como en la otra expresión, el T es un número real, ¿eh? Entonces hago una pequeña tabla en la cual voy variando los valores de T. Fíjense en este caso en forma creciente y obtengo los correspondientes de X y de Y, que al representarlo en el gráfico nos dan esta curva, ¿eh? El dominio de esta curva va de 0 a infinito y la imagen de menos 2 a infinito. Aquí tienen una aplicación realizada en GeoGebra en la cual ustedes pueden ver que f de t, o sea, los valores correspondientes a x, está dado por t al cuadrado y g de t, t al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 2, que es la expresión que ustedes vieron en el ejemplo hace ratito, ¿sí? Bueno, entonces ustedes pueden ver que a medida que desplazo este deslizador, la curva se va formando, ¿ven? Y fíjense en la orientación que tiene, la orientación, el sentido, ¿ven? Entonces va de esa manera aumentando el valor, ¿ven? Quiere decir que esta curva nos está dando, a la medida que va aumentando su valor, ¿ven? El sentido que tiene para esos valores crecientes de t. Bueno,
Entonces ya ven cómo se trabaja con esto. Ahora, si queremos obtener la ecuación cartesiana correspondiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para encontrar la ecuación cartesiana no tiene que estar el parámetro t. Entonces debemos eliminar el parámetro t. ¿Sí? Entonces de una de las expresiones despejamos t y la reemplazamos en la que sigue, en la otra expresión. Como tenemos que t, en este caso, en este ejemplo, x igual a t al cuadrado, e y era igual a t al cuadrado, entonces directamente reemplazo ese t cuadrado por x. Me queda esta expresión, que corresponde, como ustedes pueden ver, a una parábola. ¿Sí? Pero, ¿qué condición tiene en este caso? Con la x mayor que 0, para que nos dé el gráfico que acabamos de ver en este caso. ¿Ven? Que el dominio va de 0 a infinito. Bueno. Otro caso, por ejemplo, x está dado por esta expresión y por esta otra. Entonces, lo que puedo hacer es aplicar la relación fundamental trigonométrica, que x al cuadrado más y al cuadrado, o seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De la primera ustedes pueden ver que ya tengo coseno cuadrado. Entonces puedo despejar coseno cuadrado y me queda esta expresión. De la segunda, despejo el seno de t y elevo al cuadrado en ambos miembros, de tal manera que aquí me quedaría seno cuadrado. Si sumo miembro a miembro, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1, ¿sí? Y la otra expresión es la que está a la mano izquierda. ¿Sí? De allí yo puedo despejar dos expresiones que me darían las expresiones correspondientes ahí. Entonces ahí me va a quedar con más menos la raíz de una cierta expresión. Entonces ustedes pueden ver que va a dar tanto la raíz positiva como la raíz negativa, lo que va a indicar que no es función, ¿sí? Pero ya les aclaro que aquí no estamos trabajando con el objeto de obtener funciones, sino curvas. Bueno, ahora al revés, ¿cómo obtengo la ecuación paramétrica? ¿Sí? Habíamos obtenido esta expresión. Bueno, pero ahora, ¿qué puedo hacer aquí si quiero obtener la paramétrica correspondiente? Lo más simple en este caso sería decir x es igual a t. Si x es igual a t, ¿y a qué va a ser igual? Y bueno, reemplazando aquí, ¿qué me quedaría? T menos 1 al cuadrado menos 2. Y ya están las dos paramétricas, las ecuaciones paramétricas correspondientes. Pero ahora, ¿qué pasaba aquí? La x tenía que ser mayor que 0. Si yo lo dejo así tal como está la expresión, va a ser digamos, el dominio serían todos los reales, y a mí eso no me interesa. Entonces tengo que hacer la aclaración que t tiene que ser mayor o igual a 0, para que la x sea mayor o igual que 0 y se verifique. La curva que yo obtengo, las ecuaciones paramétricas correspondientes al graficar, tiene que dar exactamente lo que planteaba en un principio. No, si difieren en algo ya no es lo mismo. No pueden ser las mismas ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, en este caso, esta es la expresión que hemos obtenido, la primera, que está marcada aquí. Bueno, ahora fíjense ustedes en este caso, x igual a seno de t. Aquí decíamos que la t tenía que ser mayor o igual a 0. La x, por lo tanto, también es mayor o igual a 0. Pero si yo tomo esto, ¿qué pasa? La x va a estar comprendida entre menos 1 y 1. ¿Ven? Y es lo mismo esto que decir que la x es mayor o igual a 0. ¿Ven? No es lo mismo. Lo mismo pasaría en este caso. La x tomaría ciertos valores nada más. Quiere decir que no es lo mismo este caso o este otro con relación a este que estamos queriendo graficar nosotros. Les dejo para ustedes en los otros dos casos que analicen qué es lo que pasa. Pero si ustedes grafican, tienen que quedar las dos curvas superpuestas. Eso me está indicando que efectivamente las ecuaciones paramétricas son las adecuadas. Bueno, otra forma es a partir de la descripción de la curva.
como lugar geométrico. Por ejemplo, en este caso dice la curva que se genera al rotar un punto alrededor de otro fijo, manteniendo constante la distancia a la que se mueve. Bueno, entonces la curva que se genera al rotar un punto alrededor de otro fijo. Quiere decir que si yo tengo este fijo, al rotar una curva, daría una circunferencia. ¿Bien? Entonces, y esa circunferencia, tengo el radio A, ¿sí? Esto sería X y esto sería Y. Entonces las ecuaciones que están aquí, estas dos, corresponderían para ese caso. ¿Sí? Bueno, entonces, por medio de una descripción, uno puede llevar a las ecuaciones paramétricas correspondientes. Bueno, derivación de paramétrica. Una forma sería directamente obtener la cartesiana y a partir de allí derivarla. Pero no es lo que queremos hacer aquí eso. Entonces, vamos a obtener la derivada a partir de la ecuación paramétrica. Entonces, tenemos una de las ecuaciones paramétricas correspondientes, cuál es el valor, los valores que toma t, y tiene que cumplir ciertas condiciones. Existir la derivada de f, existir la derivada de g, la derivada de f distinta de 0, y existe la función inversa de x. Entonces, dada por esta expresión. ¿Bien? Entonces, la derivada de y con respecto de x ha de ser igual a esta expresión que está aquí. O sea, g' sobre f'. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Vamos a considerar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces tenemos que y es igual a una g de t y a su vez t es igual a f a la menos 1 de x. O sea, son funciones inversas entre t y x. ¿Sí? Entonces, por aplicación de la regla de la cadena nos quedaría esta expresión. ¿Sí? Derivada de y con respecto a t es g' de t. Y derivada de t con respecto a x por inversa nos quedaría esta expresión. Y a su vez la derivada de x con respecto a t sería f' de t, quiere decir que la derivada sería g' de t sobre f' de t. O si no, esta manera de escribirlo. Bueno, entonces si tengo esta expresión, derivo y, derivo x. La derivada de y me daría de y 30t cuarta menos 7. Y la derivada de x, 5t a la cuarta menos 15t cuadrado. Esa expresión constituye la derivada de y con respecto de x. Bueno, este ejemplo ustedes lo pueden hacer, comprueben que da ese resultado. Y en el caso de las derivadas sucesivas, cuando derivo obtengo otra función en t. Entonces ahora a partir de la misma es como quiero volver a derivar. Entonces vuelvo a aplicar el teorema. ¿Sí? Entonces al aplicar el teorema, esta sería la derivada de h con respecto a t, y aquí estaría nuevamente la función inversa. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión. O sea, aquí es igual a la derivada de lo que teníamos anteriormente sobre esa primera derivada de x. Y esto nos da otra función en t que volvemos, si queremos volver a derivar, aplicamos la misma expresión. Es decir, en el numerador sería la derivada de r y en el denominador nuevamente la derivada de x. Como en este caso, ¿ven? Esta es la primera derivada. La segunda derivada, entonces, la derivada de la expresión anterior sobre siempre 2t. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a paramétricas.